Vale, empezamos. Este material es un artículo detallado que analiza las 7 mejores APIs de verificación telefónica para 2026, diseñado con el claro objetivo de posicionar a verificar emails como la opción líder del mercado. Sí, y veo muchísimo potencial estratégico aquí, la verdad. Así que entremos directamente a desgranar cómo podemos elevar el impacto de este texto, centrándonos en el tono y la estructura. Porque hay cosas que chirrían. Totalmente. Pues veamos de cerca la primera sección, la que habla de las herramientas de la competencia, como Abstract, NumVerify y Locate. Por lo que entiendo de tus notas, el argumento principal aquí es que verificar emails es superior a todas ellas. Exacto. Pero, a ver, quiero plantear una duda haciendo un poco de abogada del diablo. Como el objetivo del autor es vender su herramienta, ¿acaso no es lógico que se lo recuerde al lector constantemente en cada párrafo? O sea, ¿no es eso lo que hace un buen texto de ventas? Bueno, esa es la trampa clásica. La debilidad fundamental de esta sección es que la repetición constante de recordatorios promocionales explícitos diluye la credibilidad del análisis por completo y rompe la confianza del lector. Ya, claro. Prácticamente cada vez que se introduce a un competidor, ya sea Abstract, NumVerify, Vonage, BytePlant, el texto inserta exactamente la misma cuña publicitaria. Te suelta un «recuerda que verificar emails continúa siendo la mejor solución» o «sigue siendo la solución más fiable». Sí, es un poco como... Es como que te intentan vender la moto todo el rato. Al hacer esto de forma tan mecánica, el texto abandona el tono de un evaluador objetivo y experto. Se convierte en un folleto comercial agresivo. Y esto provoca una fatiga tremenda en el lector técnico, haciendo que las verdaderas ventajas técnicas pierdan toda su fuerza. Sí, porque el lector técnico, a ver, el desarrollador o el CTO que lee esto, no es tonto. Si ve que el árbitro del partido lleva la camiseta de uno de los equipos, pues desconecta. Eso es. Desconecta al instante. Vale, entonces, el problema está claramente expuesto. Sin embargo, me pregunto si hemos considerado cuál sería la alternativa. O sea, ¿cómo lo arreglamos sin perder la oportunidad de venta? Pues la sugerencia principal aquí es dejar que los datos técnicos hagan el trabajo de persuasión por sí solos. Ajá. Hay que eliminar estas frases promocionales directas, cortarlas de raíz y sustituirlas por comparaciones de características específicas. Comparaciones que demuestren, de forma súper sutil pero implacable, las carencias del competidor frente a nuestra herramienta principal. Vale, o sea, en lugar de decir, somos los mejores, demuestras por qué los demás fallan. Exactamente. Te pongo ejemplos concretos del borrador. En lugar de abrir la sección de Abstract diciendo algo así como, aunque recuerda que verificar emails continúa siendo la solución más fiable. Que suena súper genérico. Sí, muy genérico. Pues en vez de eso, se puede escribir algo como, aunque Abstract ofrece una sólida cobertura en más de 190 países, su sistema carece de la validación HLR en tiempo real, lo que significa que no puede confirmar la conectividad real del número con la misma exactitud. Ostras, eso cambia muchísimo, porque ahí estás introduciendo un concepto técnico, el HLR, y dejas en evidencia la competencia con datos, no con opiniones. Claro, porque el HLR, que es el Home Location Register, es lo que te dice si un teléfono está realmente encendido y conectado a la red. Si le dices al CTO que Abstract no tiene eso, él solo llega a la conclusión de que tu herramienta, que sí lo tiene, es mejor. Totalmente. Y esto se podría aplicar a otras, ¿no? Como a NumVerify. Sí, con NumVerify pasa igual. Al hablar de ellos, en lugar del repetitivo recordatorio de ventas, se puede apuntar algo más técnico. Por ejemplo, su enfoque no intrusivo es útil, pero al no asegurar la conectividad real del número, deja una brecha técnica que solo sistemas de 25 pruebas simultáneas pueden cubrir adecuadamente. Qué bueno. Y ahí estás metiendo tu propia característica de valor, las 25 pruebas simultáneas, pero como si fuera el estándar de la industria. Exacto, lo metes en calzador. Lo pones como el nivel de seguridad que el cliente debería exigir. Es una forma de educar al usuario mientras te posicionas. Me encanta esa estrategia, la verdad. Vale, pues pasando al segundo punto, que tiene que ver con el ángulo y la originalidad. A ver, lo que realmente me gusta de esta parte es la estadística tan potente que se da en la introducción. Es buenísima, ¿sí? El texto señala que, ojo, el 60% de las instituciones financieras sufren fraudes de identidad y que verificar los teléfonos reduce las apropiaciones de cuentas en un 76%. Es un inicio de película, súper dramático. Engancha muchísimo.
Sí, pero haciendo otra vez de abogada del diablo, ¿no corremos el riesgo de asustar demasiado al lector si mantenemos ese tono de ciberseguridad extrema durante todo el artículo? O sea, a lo mejor el lector solo quiere leer sobre integraciones simples y tiempos de latencia, ¿no? A ver, es una duda válida, pero la debilidad real aquí es que ese poderoso gancho inicial sobre la prevención del fraude financiero se desvanece por completo. Literalmente desaparece a lo largo de las descripciones técnicas de las herramientas, perdiendo su hilo conductor narrativo. ¿Es verdad que no se vuelve a mencionar? El autor plantea un problema gravísimo e interesantísimo al principio, lo de la reducción del 76% en robo de cuentas. Pero, sin embargo, una vez que empezamos a leer sobre Neutrino API, BytePlant o Locate, el texto se convierte en una fría lista de características técnicas. Ya, te empiezan a hablar de formatos JSON, ¿no? Sí, de formatos JSON, tiempos de respuesta de 15 milisegundos, plugins para WordPress, y claro, el lector olvida la urgencia del problema inicial porque el artículo no vuelve a conectar esas características con la solución del fraude hasta casos muy aislados al final. Es como si fueran dos textos diferentes pegados. Exacto. Empieza como un thriller de ciberseguridad y termina siendo el manual de instrucciones de una lavadora. ¡Qué buena comparación! Vale, partiendo de ese punto, ¿qué pasaría si lo viéramos desde la perspectiva de la seguridad como eje central narrativo? O sea, ¿cómo lo integramos? Pues la sugerencia es tejer este argumento de alta urgencia a través de los casos de uso de cada API. Tienes que evaluar a cada competidor no solo por sus funciones aisladas, sino por su capacidad real para evitar ese 76% de fraudes que mencionaste al principio. O sea, justificar para qué sirve cada característica técnica en el mundo real. Eso es. Te doy ejemplos concretos. Al analizar la función de SIM Swap de Vonage Number Inside. Que el SIM swap es cuando te duplican la tarjeta SIM para robarte, ¿no? Exacto, para interceptar los SMS del banco. Pues en lugar de ponerlo como una viñeta más en una lista, se debe vincular explícitamente al fraude. Podrías escribir: esta capacidad para detectar cambios recientes en la tarjeta SIM es exactamente el tipo de barrera necesaria para proteger a ese 60% de instituciones financieras vulnerables que mencionamos al principio. Fíjate qué diferencia. Ahí le estás diciendo al lector, oye, esta función no es un capricho técnico. Es tu escudo contra el fraude que te asustó en el primer párrafo. Exactamente. Le das un contexto de negocio crítico. Y esto se aplica a cosas que parecen súper aburridas, como la latencia. En la sección de BytePlant, al hablar de su rapidez, que dicen que es de menos de 750 milisegundos, Que suena a dato para ingenieros puramente. claro, pues en vez de dejar el dato suelto, se puede añadir cómo esta latencia ultra baja es crítica para bloquear intentos de fraude en pasarelas de pago de comercio electrónico antes de que la transacción se procese. Ah, vale, claro, porque si la verificación tarda demasiado, el pago falso se aprueba y ya tienes el problema. Exacto. Tienes que hacerles ver que la velocidad equivale a seguridad en tiempo real. Si logras mantener esa tensión, ese nivel de riesgo a lo largo de todas las reseñas de las APIs, el lector llega al final sintiendo que necesita la herramienta más robusta posible. ¿Y adivina cuál es? Verificar emails, obviamente. Claro. Todo el texto empuja hacia esa conclusión lógica. Me parece brillante, la verdad. Y bueno, hablando del final, esto nos lleva al tercer gran bloque, la estructura y el flujo de cierre. Asumo, por lo que leo en las notas, que el argumento de quien escribió el borrador es que el lector necesita un buen resumen al final para tomar su decisión de compra. Sí, esa suele ser la intención. Porque tenemos una sección llamada conclusión que va seguida de unos key takeaways o puntos clave y finalmente rematada con unas FAQs, unas preguntas frecuentes. Y a ver, todo parece muy completo, súper estructurado para SEO además. Pero, ¿realmente un lector que llega hasta el final necesita leer los mismos datos 3 veces seguidas? Pues no. Y esta es una debilidad enorme de cara a la conversión. La acumulación secuencial de una conclusión, puntos clave y preguntas frecuentes al final del documento genera una redundancia estructural que, literalmente, frena en seco el ritmo de cierre. Te saca de la lectura. Totalmente. La sección final resulta pesadísima porque recicla exactamente la misma información en 3 formatos diferentes.
Leemos que verificar emails tiene un 100% de precisión, que Abstract cubre más de 190 países y que NumVerify cubre 232. Y lo lees primero en los párrafos de la conclusión. Sí. Luego bajas y lo lees en las viñetas de los Key Takeaways. Y bajas un poco más y lo lees de nuevo en las respuestas de las FAQ. Madre mía, es que suena agotador. Es como si el autor no confiara en que has prestado atención durante todo el artículo. Es que hace que el final pierda toda la fuerza. Parece relleno, ¿eh? Destinado únicamente a los motores de búsqueda, a Google, ignorando por completo la experiencia del usuario que está a punto de comprar. Claro, esa es una perspectiva fascinante. O sea, optimizas tanto para SEO que rompes la conversión. ¿Cuáles son las posibles limitaciones reales de tener tantas secciones de cierre repetidas? Pues el riesgo principal es que el usuario se aburra y abandone la página justo antes de la llamada a la acción. Justo antes de hacer clic en «Probar ahora». Qué lástima perderlos ahí. Entonces, ¿cuál es tu propuesta para arreglar este embudo final? La propuesta es consolidar todas estas secciones, juntarlas en una única matriz de decisión basada en escenarios reales. Hay que eliminar todas las repeticiones mecánicas. Vale, ¿y cómo se vería esto con ejemplos concretos aplicados al texto? A ver, el primer paso sería fusionar la conclusión, los takeaways y las FAQs bajo un solo título superdinámico. Algo como Guía final. Cómo elegir tu API según tu escenario en 2026. Me gusta. Suena a recurso útil, no a resumen aburrido. Eso es. Y debajo de ese título hay que utilizar un formato de problema-solución que responda a las preguntas frecuentes, pero de forma implícita. En vez de poner una lista de preguntas de ¿cuál es la mejor?, le hablas a su situación directa. O sea, dirigir el tráfico según lo que necesiten. Exacto. Podrías redactar un párrafo así. Si tu prioridad absoluta es la seguridad bancaria y necesitas un 100% de precisión sin falsos positivos, la validación de 25 pruebas de verificar emails es tu inversión segura. Y ahí puedes poner un paréntesis, como veíamos en la pregunta 1, si quieres mantener el formato FAQ. Pero también tienes que cubrir los otros ángulos para mantener la objetividad. El siguiente escenario podría ser: por el contrario, si tu proyecto acaba de arrancar y solo necesitas limpiar un formulario web con presupuesto cero, el plan de 250 solicitudes gratuitas de Abstract cumplirá tus necesidades iniciales. ¡Qué inteligente! Porque al ofrecer una alternativa barata para proyectos pequeños, no pareces un vendedor desesperado, pareces un consultor honesto. Esa es la clave. La honestidad brutal en la venta técnica B2B es lo que más convierte. Si le dices a la startup sin dinero que use Abstract, el director de seguridad del banco que está leyendo va a confiar ciegamente en ti cuando le digas que verificar emails es para grandes ligas. Y además, limpias el texto, quitas ruido, pasas de un muro de texto repetitivo a un embudo limpio y directo al botón de registro. Es que la mejora en experiencia de usuario es abismal. Es la diferencia entre un artículo informativo que la gente cierra cuando acaba y un artículo orientado a ventas que genera suscripciones reales a tu API. Pues creo que le hemos dado un buen repaso a este borrador. Vamos a hacer una recapitulación rápida para que quede todo súper claro. Hay que sintetizar de forma concisa estos 3 pilares de mejora que hemos analizado hoy. Venga. Primero, hay que refinar el tono eliminando las frases promocionales repetitivas. Nada de meter cuñas de ventas en las reseñas de los competidores. Hay que dejar que el contraste técnico, como hablar de la validación HLR frente a bases de datos antiguas, demuestre por sí solo la superioridad de la herramienta. Sí, los datos mandan. El segundo pilar sería mantener vivo el hilo conductor del fraude y la seguridad a lo largo de todas las descripciones técnicas. No puedes soltar un dato del 76% de reducción de fraudes en la introducción y olvidarte. Tienes que conectar características como el SIM swap o la baja latencia con la urgencia de proteger a la empresa. Y tercero, hay que consolidar ese denso y aburrido final del texto en una única matriz de decisión. Cambiar las 3 secciones repetitivas por una guía orientada al usuario que evite la redundancia y le diga qué API elegir según su escenario real y su infraestructura. O sea, ponérselo fácil para tomar la decisión de compra sin darle la chapa. Tal cual, sin dar la chapa. Pues con esto llegamos al final de nuestra sesión. Queremos invitar al autor y a cualquier oyente en una situación similar a aplicar estos ajustes de alto nivel en sus borradores. Sí, probad cómo fluye la nueva versión de vuestro material aplicando esto porque de verdad que el cambio en conversiones se nota.
Y, por supuesto, animamos a que nos vuelvan a enviar el texto modificado a esta sesión de análisis para seguir puliendo su trabajo y maximizando su impacto en el mercado. Un placer, como siempre, desgranar estos textos y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo. Hasta la próxima.